Bienvenidos a un nuevo video en Dirección Ciencia. En esta ocasión haremos un análisis para responder una pregunta dentro de una de las mejores trilogías y un clásico del cine. Estamos hablando de la saga de Volver al Futuro, específicamente la primera parte de 1985. En la película, el Dr. Emmett Brown inventa una máquina del tiempo utilizando un DeLorean. En palabras del propio personaje dice lo siguiente: En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Estoy de acuerdo con usted, Doc. En la explicación que el Doc desarrolla en la película, el auto requiere de una reacción nuclear para generar la cantidad necesaria de energía para que el condensador de flujos funcione. ¿Funciona con combustible regular o de alto No, octanaje? infortunadamente necesita algo de más energía, plutonio. Plutonio. Estamos ante una máquina que produce una reacción nuclear de fisión, y el día de hoy, gracias a la ciencia, podemos responder a la pregunta de ¿cuánto plutonio necesita el DeLorean para viajar en el tiempo? Claro que lo haré. Filma. Primero necesitamos entender algunas cuestiones técnicas. Comencemos por definir qué es la fisión nuclear. La fisión nuclear es una reacción que se lleva a cabo en los núcleos atómicos de un elemento inicial y consiste en la división de ese núcleo en dos o más núcleos de menor masa atómica, y además se libera energía en forma de calor, rayos X, rayos gamma, y también libera neutrones que se encargarán de perpetuar esta reacción hasta que se agoten todos los núcleos del elemento inicial. Aquí tenemos una imagen para ilustrar. La fisión nuclear comienza con un neutrón que impacta a un núcleo, provocando que ese núcleo se divida, y en esa división se producen núcleos más pequeños, energía y más neutrones que buscarán impactar con más núcleos fisibles, generando una reacción en cadena. Como dato, la fisión nuclear fue descubierta y explicada por un equipo conformado por Lise Meitner, Otto Hahn, Fritz Strassmann y Robert Frisch a finales de los años 30. Ahora podemos hablar de los isótopos para comprender mejor el combustible del DeLorean. Un isótopo es la variación que tiene un átomo de un elemento en cuanto a su número de neutrones. Cada elemento tiene sus propios isótopos, y algunos son más o menos estables y abundantes que otros. Tomemos por ejemplo el caso del hidrógeno, que tiene 3 isótopos. Todos los isótopos de hidrógeno tienen en común el mismo número de protones y electrones. La diferencia está en que cada uno de ellos tiene diferente cantidad de neutrones. El protio, que es el isótopo de hidrógeno más abundante, no tiene neutrones en su núcleo. El deuterio tiene 1. Y el tritio, que es el menos abundante de estos isótopos, tiene 2. Quizá te resulte familiar el tritio, ya que lo vimos en la película de Spider-Man 2 cuando el Dr. Octopus quiso crear su reactor de fusión con el tritio como combustible. Todos los isótopos se pueden describir con la siguiente notación, donde X es el elemento, Z es el número de protones en el núcleo y A es la suma de protones y neutrones en el núcleo del isótopo. Analicemos ahora qué pasa con el plutonio. Es un átomo de 94 protones y de 94 electrones. Pero, ¿qué sucede con los neutrones? ¿Cuántos isótopos tiene este elemento? Por lo que estuve investigando, se sabe que hay 16 isótopos de plutonio y varían desde el átomo que tiene 138 neutrones hasta el que tiene 153 neutrones en su núcleo. Ahora tenemos que elegir cuál de estos isótopos habrá usado el Doc como combustible para la máquina del tiempo. Propongo que elijamos el isótopo de plutonio 239, ya que es uno de los átomos más estudiados de plutonio y de los que se puede encontrar información acerca de su reacción de fisión. Este isótopo tiene, al igual que el resto de átomos de plutonio, 94 protones y 94 electrones, pero se distingue del resto al tener 145 neutrones. Además, fue usado en la prueba Trinity el 16 de julio de 1945. Y también fue usado en la bomba Fat Man en Nagasaki el 9 de agosto de 1945, y así luce físicamente el plutonio 239. Ahora, la reacción de fisión del plutonio 239 es la siguiente de acuerdo a lo que estuve investigando. La expresión anterior nos indica que por cada núcleo de plutonio 239 que fisiona, produce un átomo de oro 204, un átomo de fósforo 31 y 5 neutrones nuevos para continuar la reacción nuclear.
Para poder responder a la pregunta de cuánto plutonio necesita el DeLorean, necesitamos conocer las unidades de masas atómicas de los elementos y del neutrón, y son las que tenemos en la siguiente tabla. Lo único importante por el momento es que tengamos presente que una unidad de masa atómica, llamada UMA, es igual a la siguiente cantidad en kilogramos. Como estamos hablando de escalas atómicas, tenemos números de orden de 10 a la menos 27 kilogramos. En las reacciones nucleares, la energía que se libera proviene de un cambio de masa que existe entre reactivos y productos. Se puede calcular a través de la siguiente ecuación, donde el cambio de masa es igual a la sumatoria de masa de reactivos menos la sumatoria de masa de productos. Tenemos en azul las unidades de masa atómica de cada átomo, así como el del neutrón. Si hacemos los cálculos, observamos que, de acuerdo a la reacción, hay una diferencia de 0.0659 UMA. Esto significa que por cada núcleo que se fisiona de plutonio 239, se transforman 0.0659 UMAs. Ahora, no es como que esa materia se pierda o se destruya, existe una transformación de masa en energía, y afortunadamente tenemos una ecuación que nos permitirá calcular cuánta energía se produce por unidad de masa atómica. ¿Rock and roll? La ecuación de masa y energía, una de las ecuaciones más famosas en la cultura popular, donde E es la energía, M es la masa y C es la velocidad de la luz, que típicamente se toma como 3 por 10 elevado a la octava potencia metros por segundo. Fue descrita en un artículo escrito por Albert Einstein en 1905, aunque en ese tiempo la escribió de manera diferente y buscaba describir si la inercia de un objeto dependía de su contenido de energía. Esa ocasión no tendría la validez experimental o práctica de no haber sido por Cockcroft y Walton, dos físicos que en la década de los 30 desintegraron un núcleo atómico. Seguimos con las matemáticas y dado que estamos trabajando con escalas atómicas, usaré todos los decimales posibles y narraré las cifras redondeadas en pantalla. Primero convertimos el cambio de masa que está en UMA a kilogramos, utilizando la relación que vimos previamente. Este cambio de masa es igual a 1.094 por 10 a la menos 28 kilogramos. Multiplicamos este valor por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a la octava potencia metros por segundo, elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado una energía de 9.849 por 10 a la menos 12 joules. Este resultado físicamente significa que cada núcleo de plutonio 239 que se fisiona libera aproximadamente 9.849 por 10 a la menos 12 joules. Necesitamos volver por un momento a la película. Cuando el Doc del pasado busca comprender el funcionamiento de la máquina del tiempo, revisa la grabación del Doc de 1985, donde el Doc explica que se requieren 1.21 gigawatts para activar el condensador de flujos. Necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¿1.21 gigawatts? Espere, ¿qué diablos es un gigawatt? Un gigawatt es una unidad de potencia con el prefijo giga. Un gigawatt es equivalente a 1 por 10 a la 9 watts, que al mismo tiempo es equivalente al siguiente número, 1000 millones de watts. Entonces, 1.21 gigawatts puede escribirse de cualquiera de estas maneras. Lo importante con los gigawatts es saber que son unidades de potencia. La potencia físicamente es energía liberada por unidad de tiempo. Hasta este punto hemos calculado unidades de energía y no de potencia, como las que menciona el Doc en la película. Para poder convertir esas unidades de potencia en unidades de energía, necesitaríamos saber el intervalo de tiempo en el que se libera esa energía. Sin embargo, en la película el Doc no lo menciona. No sabemos si ese intervalo de tiempo se refiere al tiempo que le toma al DeLorean activar el condensador de flujos, o si será el tiempo que le toma al plutonio fisionarse, o si ese tiempo es trivial y se puede tomar como un segundo. No sabemos el tiempo al que se refiere el Doc con la potencia, pero la siguiente escena nos da la información que necesitamos. Pero la única fuente de energía capaz de generar 1.21 gigawatts de electricidad es un rayo. Infortunadamente nunca sabe uno dónde va a caer o cuándo.
Esta información vale millones. El Doc menciona que solo un rayo proporcionaría la energía suficiente para viajar en el tiempo a falta de plutonio. Investigando un poco encontré que un rayo es capaz de liberar una energía de 10 gigajoules, que es igual a 10.000 millones de joules. Con esto ya podemos continuar con nuestros cálculos. Sabemos la cantidad de energía que libera un núcleo de plutonio 239 al fisionarse, así que para conocer la cantidad de átomos de plutonio 239 que se necesitan fisionar para igualar la energía de un rayo, dividimos la energía que libera un rayo entre la energía que aporta un átomo de plutonio 239 al fisionarse. Obtenemos entonces que la cantidad de átomos que se necesitaría sería alrededor de 1.015 por 10 a la 21 átomos de plutonio 239. Como no es usual medir cantidades por núcleos de átomos, vamos a convertir ese número de átomos a gramos, pero primero debemos convertirlos a moles. Sabemos por definición que el número de Avogadro es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades fundamentales por cada mol de sustancia. En este caso, en un mol de plutonio 239 hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de plutonio 239. Entonces dividimos el número de átomos que calculamos entre el número de Avogadro y obtenemos que necesitaríamos 1.6861 por 10 a la menos 3 moles de plutonio 239. Finalmente, para convertir los moles de un elemento a masa, solo tenemos que multiplicar el número de moles por la masa atómica. Para el caso del plutonio 239, como vimos previamente, la masa atómica es de 239.0522 gramos por mol. Si mis cálculos son correctos, te asombrará lo que verás. Obtenemos que la masa de plutonio 239, que al fisionarse generará la misma energía que un rayo, considerando un rendimiento en la reacción nuclear perfecto y una eficiencia del DeLorean perfecta, es de 0.403 gramos. Aunque en la práctica se necesitaría más de esta cantidad, ya que los rendimientos en las reacciones químicas y las eficiencias de las máquinas son limitados. Para terminar este video me gustaría mencionar que el DeLorean que el Doc diseñó seguramente debe de ser capaz de controlar la reacción en cadena de la fisión nuclear, ya que cada fisión de plutonio 239 liberará 5 neutrones que buscarán cada uno un núcleo de plutonio 239 para liberar otros 5 neutrones y así sucesivamente. Este comportamiento obedece a una función exponencial como la que se observa en pantalla. Si esta reacción no se controlase, el DeLorean explotaría y además liberaría rayos X y rayos gamma, por lo que sería muy peligroso para el tripulante. El Doc debió de averiguar cómo controlar la reacción en cadena. Esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por ver este video y recuerda, como dijo el Dr. Brown, siempre que toques ese alambre con el gancho de conexión exactamente a 88 millas por hora, en el instante en que el rayo caiga en la torre, todo saldrá bien.